¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Así las Cosas. Como cada semana trataremos un tema de suma importancia y en esta ocasión uno que no solo concierne a juristas, abogados, especialistas del área en República Dominicana, a ti, ciudadano y ciudadana, porque al igual que yo, ustedes televidentes tendrán muchas dudas referente a la justicia. Por eso hablaremos de las luces y sombras. ¿Qué tan transparente y qué tan justa precisamente es nuestra justicia? ¿Cumplen las autoridades y jueces con su papel con cada uno de nosotros y nosotras? ¿Cuáles deudas tiene la justicia con el pueblo dominicano? Hoy conoceremos el trasfondo de este tema de importancia vital para la consolidación de nuestro sistema democrático. Luces, sombras, aciertos y desaciertos. Justicia en República Dominicana. Una de las grandes victorias de la Revolución Francesa y de todo el proceso de emancipación de los derechos y libertades públicas que tuvieron lugar en Europa desde finales del siglo XVII fue la adopción del principio de la separación de los poderes o funciones públicas como una forma de garantizar un sistema de contrapesos que desconcentre el poder. El Poder Judicial constituye uno de los elementos que soportan el sistema democrático. Su labor está orientada fundamentalmente a la búsqueda de la verdad y a estimular los niveles de conciencia ciudadana sobre el ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes. Sin justicia no puede haber paz en la sociedad. Valores como estos, esenciales en nuestro sistema político, están íntimamente ligados y dependen uno del otro. La justicia se encarga, o debe encargarse, de servir de freno a los desmanes del poder, de llevar a la legalidad a entes públicos y privados que se alejan del mandato de la ley y que con sus acciones transgreden derechos e incumplen deberes cívicos. En el Poder Judicial descansa la garantía de tener una sociedad en la que los niveles de convivencia social permitan que la gente pueda tener una vida digna. Una justicia independiente, fuerte, plural y democrática es uno de los elementos imprescindibles para construir un país en donde se puedan efectivamente materializar los derechos fundamentales. Su papel en la consolidación de la confianza de las personas es vital, pues solo a través de un sistema en donde la ciudadanía comprenda que los problemas sociales pueden ser resueltos a través de la utilización de las vías institucionales, la democracia demuestra su capacidad de reabsorber las expresiones y demandas que no encuentran cauces por donde viabilizarse. No hay justicia, lamentablemente. Mientras agarran a un ladrón que se roba una gallina y le pegan un tiro, a uno que se roba los millones del pueblo, lo dejan pasar desapercibido. Yo no veo que la justicia aquí está caminando bien. Que es una de las principales responsables de la delincuencia. Ahora mismo yo lo veo que está corrompido. Ha ido avanzando. Yo creo que el sistema de justicia aquí de los jueces ha colapsado. Que está podrido completamente. Yo digo que es solamente para los poderosos, los millonarios, pero para los pobres lamentablemente que no sirve. Pero si es independiente, entonces yo diría que la delincuencia aumentaría un poco más. Para que no tenga de ningún lado quien le autorice a hacer cosas que no se deben. Que cuando la maneja el Estado, generalmente hay mucho vicio. Si la justicia tiene su independencia, tiende a ser más justa, perdonando la doble, ¿me entienden? Una justicia que dependa de uno de los poderes fácticos no es democrático. Los jueces son independientes. Una sentencia que dio un juez que esté correcta, amén. Que hay independencia. Creo que el Poder Ejecutivo está exento de eso. Hasta que no seamos independientes de la justicia, que sea inestable como estamos, no estamos en nada. En 1985, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. Para hablar de ahora, debemos tocar inevitablemente el ayer.
Tengo invitados de lujo, una mujer de lujo también, y para mí es un enorme privilegio tener esta noche a estas distinguidas voces en materia jurídica en la República Dominicana. Nos acompaña el licenciado Eduardo Jorge Prats, abogado, político, escritor y académico, experto en relaciones internacionales y derecho constitucional, el doctor Nacef Perdomo, profesor y jurista experto en derecho constitucional, y la licenciada Laura Acosta Lora. Así las cosas, hablemos de justicia en República Dominicana, luces y sombras. ¿Qué pasó después de concluida la dictadura en República Dominicana? Y en materia jurídica, ¿cómo hemos avanzado? ¿Cuáles son los procesos más importantes a mencionar? A raíz de la muerte de Trujillo, las estructuras judiciales permanecieron inalteradas. Es decir, el derecho que tuvo para algunos su edad de oro en el Trujillato, quienes sucedieron a Trujillo en el poder, y hay que decir que la transición dominicana ha sido la más larga, como bien dice José Irial Cuello, porque nosotros apenas en 1978 fue que tuvimos nuestras segundas elecciones libres y democráticas, porque el experimento del 62 terminó en el golpe de Estado a Bosch. Pero podríamos decir que desde 1961 hasta la reforma constitucional de 1994 tuvimos los mismos códigos, las mismas leyes, los mismos tribunales, salvo la ley 834 y la ley 848 que se adoptaron en el 78 para modernizar el procedimiento civil, pero digamos que los demócratas no hicieron leyes para la democracia. Influencias importantes, Eduardo, desde América Latina que recibió República Dominicana para sus reformas. Hasta 1994 nosotros éramos la isla Galápagos de los sistemas jurídicos. Teníamos los códigos napoleónicos tal cual lo había dejado Napoleón, traducidos y adoptados al español. Primero en su versión haitiana, que es la que nosotros heredamos. Y esa legislación francesa, salvo la legislación de tierra, que por el influjo del sistema Torres, que es australiano, instaurado en el país en la primera invasión norteamericana en 1916, todas nuestras leyes seguían básicamente el influjo del derecho francés, salvo las constituciones que por nuestro sistema republicano presidencialista tenían el influjo natural del modelo presidencial de los Estados Unidos. Eso comienza a cambiar a partir de 1994 con todo el tema de la reforma judicial, y es entonces que el país comienza a hablar español con las demás naciones hermanas de Iberoamérica, porque vemos que tenemos los mismos problemas de seguridad ciudadana, de que tenemos los mismos problemas en el derecho penal, en la reforma institucional, y es de ahí que comienza lo que nosotros decimos que es un sistema de trasplante, injertos y préstamos constitucionales e institucionales. Algunos han dado resultados, otros no. A mí me interesaría saber, si los crímenes no prescriben y se crearon tribunales para confiscar bienes, ¿por qué no fuimos detrás de esos crímenes de lesa humanidad? Y en República Dominicana yo creo que es parte de las respuestas que hasta mi generación desearía tener. Mira, yo creo que con respecto a los crímenes cometidos sobre todo durante la dictadura y el periodo, el régimen balaguerista de los 12 años, nosotros estamos en un proceso, durante muchos años hubo un proceso de luto que no se vivió en esa época. Precisamente el luto de la tiranía trujillista no se pudo vivir porque vivimos los crímenes del régimen de los 12 años. Entonces ese luto verdaderamente se ha empezado a hacer a partir de los años 90 en realidad. Porque muchos de los desaparecidos, precisamente por el problema de las desapariciones, no se pudo vivir ese luto. Todavía entiendo yo que las personas afectadas directamente por la dictadura y por el régimen de los 12 años pasaron muchos años lamentándose de lo ocurrido y haciendo el luto y no entendiendo que el mejor luto que podían hacer era perseguir esos crímenes precisamente. Como pasó en otros países. Como pasó en otros países. Lo que pasa es que jurídicamente había una imposibilidad hasta que se aprobó el Código Procesal Penal. O sea, jurídicamente había la imposibilidad de perseguir esos crímenes después de que se asumieron las libertades públicas a partir de 1978. Y entonces esa imposibilidad jurídica provocó que lo único que se hiciera fueran cuestionamientos de tipo moral. Y también el hecho de que esa estructura del régimen balaguerista no fue desmontada en su totalidad. Y esas personas hoy circulan en el ambiente político, en los diferentes partidos que supuestamente tenían que asumir los derechos y las libertades democráticas. Y entonces esas personas que participaron en esos regímenes totalitarios
forman parte de la estructura política de la República Dominicana y por tanto era muy difícil, es difícil perseguir esos crímenes cuando esas personas hoy circulan en nuestra sociedad y forman parte del poder político. Esa es la verdadera imposibilidad de eso. Claro, ¿qué significa? Año 78 creo, la adición de República Dominicana, Balaguer creo, a la Corte Interamericana. ¿Qué significa eso para nuestro país? Lo primero fue nuestra ratificación de lo que es la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, que se produce en 1978, y en la primera administración del presidente Leonel Fernández, la adhesión a la competencia de la Corte Interamericana. Son principalmente esta ratificación de la competencia de la Corte es un momento importantísimo, porque... ¿Pero teórico o práctico? No, práctico, porque incluso en el caso de Narcisazo, la única decisión jurisdiccional que ordena al Estado dominicano a resarcir a las víctimas de este terrible crimen contra una persona y un crimen contra la democracia es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí se ha asociado la Corte y la Comisión a la temática de los desnacionalizados, a la temática de la nacionalidad de los hijos de inmigrantes en estatus irregular, pero lo cierto es que el sistema interamericano es la última instancia a la cual podemos acudir todos nosotros para la defensa del derecho a la propiedad, para la defensa de la integridad física de las mujeres. Somos el cuarto país de América Latina y el Caribe con más violencia intrafamiliar. Aquí se está llevando a cabo un verdadero genocidio. Yo me atrevería a decir que aquí el feminicidio es prácticamente una política de Estado, porque la pasividad y la inercia de las autoridades frente a esto es como lo de Ciudad Juárez. Exacto, y es muy sintomático. Y ahí, aunque me salga un poco y digregue un poco, creo que somos una sociedad violenta porque somos una sociedad intolerante. Y somos una sociedad intolerante porque somos una sociedad autoritaria. Somos una sociedad autoritaria porque somos una sociedad de desiguales. Y somos una sociedad desiguales porque las mujeres no ocupan el lugar que tienen que ocupar en la sociedad, contrario a otros países de la región. Y aunque esté establecido en la Constitución, por eso siempre decimos aquí en este espacio Así las Cosas, que tenemos una Constitución maravillosa. Yo lo hablaba contigo en otro programa de radio, sin embargo en la práctica dista mucho. Ahí mencionas tú el tema de la equidad y de la inclusión y todo lo demás. Lo que pasa, Tatiana, es que, mira... O sea, si no hay sanciones, la gente entiende que es normativizado. La razón por la cual en cualquier sociedad la gente no resuelve sus problemas a batazos es porque sabe que tiene un lugar al cual acudir donde le van a resolver, van a dirimir ese conflicto de una manera, si no siempre predecible, por lo menos tú sabes qué reglas van a aplicar y que esas reglas se van a aplicar más o menos igual en todos los casos. La justicia. Exactamente. En República Dominicana eso no existe. No confiamos en la justicia. No, porque no existe. No existe la justicia. Pero no es una cuestión de confianza, es una cuestión de hecho. Es un asunto, o sea, no se confía porque no existe. Muchas veces nos ocupamos en ver los casos grandes y todo eso. Tú te fijas en los conflictos entre personas de clase media y no interviene el Poder Judicial. Aquí no hay el sistema penal, por ejemplo, solamente aplica de cierto nivel social para abajo, a menos que tu delito sea tan enormemente grave que sea políticamente imposible que no se te aplique la ley. Entonces, un ciudadano promedio no ve en los tribunales de la República desde hace mucho tiempo. ¿Promedio te refieres a las mayorías que son? Sí, un ciudadano común y corriente. Pobres. No, si a ti te roban mañana, tú vas a ir a los tribunales. Laura. Pero sí, vas a ir a los tribunales, no vas a ir. De acuerdo, si hablamos de mayorías, estamos hablando de los hijos de Machepa. Eso es cierto, pero no dije mayoría, dije un ciudadano promedio, un ciudadano que independientemente de su condición social tiene más o menos las mismas preocupaciones que el resto de los demás. Y oportunidades. No ve en ese sistema un mecanismo para ir a resolver problemas, para ir a resolver conflictos. Entonces, claro, evidentemente, una sociedad que está en esas situaciones como una olla de presión a la que tú le has soldado la válvula de escape. Indefectiblemente los problemas van a terminar estallando. Y por ejemplo, lo que decía Eduardo, que eso también tiene mucho que ver. Muchas veces, y eso las personas que estudian el problema de la violencia intrafamiliar, muchas veces la mujer no acude al sistema porque el sistema no funciona. Y la revictimizan.
Claro, pero entonces ese es el gran problema en República Dominicana, que el sistema que debería servir para nosotros resolver nuestros conflictos, en realidad es un sistema que nosotros sentimos que, como tú dices, nos revictimiza, que lo que sirve es para garantizar la impunidad de quien tiene el poder, ya sea político, económico o social, por sus influencias. Y para eso hay que hablar de poder legislativo, poder judicial y, por supuesto, el primer mandatario, el ejecutivo. Después de la publicidad, hablemos de la creación de la magistratura y todo lo demás, para ver cómo pudiéramos, desde una reforma constitucional, establecer ciertos límites al ejecutivo. ¿Les parece? Que ustedes saben bastante de eso. Después de la publicidad, no se vayan. Todo está bien, pero hay algo siempre que se escapa en la justicia, porque no todos somos cristianos. En la actualidad está muy precaria la situación en cuanto a la justicia para impartir justicia. El desempeño de los jueces ahora con este escándalo que hay da pena. Hay sentencias que son alegres, sinceramente. Aquí tiene que venir un gobierno que tenga una conciencia limpia. Cambiarlo todo de raíz e independizar el Poder Judicial. Tener vigilancias de los jueces, de la sentencia, cómo se están dando, y eso es lo que hay que hacer. Como ahora mismo se ha visto de que hay unos jueces que lo han suspendido, que deben de ser procesados y llevados a los tribunales para que correspondan y respondan por lo que han hecho, supuestamente que han hecho, que no tengo pruebas, pero es el comentario. La renovación completa del sistema judicial. Que sea como en Estados Unidos, que hay un jurado y el juez no se debe a él solo. De regreso, así las cosas. A mí me pasa, como a muchos dominicanos y dominicanas, que cuando empiezan a despertar, se frustran, sienten cierta impotencia, pero las utopías sirven para eso, para caminar y detrás de ellas e ir mejorando. Hablábamos antes de irnos a la publicidad de la creación del Consejo de Magistratura. Estamos hablando del año 94, ¿cierto? Muchas personas entienden que debilitó, otras que fortaleció. ¿Qué opinan ustedes? Pero en mi opinión particular es mejor que los jueces sean escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, por lo menos en este tránsito histórico, que por el Senado de la República. Una razón muy sencilla. Desde las elecciones del año 1998, las mayorías en el Senado de la República han sido abrumadoras. Entonces, ese sistema evidentemente no funciona adecuadamente porque el Senado no es un mecanismo de representación adecuado en nuestro sistema político. Pero ¿qué ocurre? Mira, el problema no es que los jueces sean apoyados por sectores políticos. Eso es normal. Y ocurre en otros países también. En Estados Unidos de Norteamérica la gente se refiere a los jueces como demócratas y republicanos. Y en cualquier otro sistema, en Francia, en España. Hartamente claro, el problema no es ese. El problema es que hay dos elementos que en República Dominicana están funcionando ahora en detrimento del funcionamiento adecuado de la justicia. La última reunión del Consejo Nacional de la Magistratura renovó toda la matrícula de las altas cortes o creó la matrícula de altas cortes, y en ese momento no hubo una composición adecuada del Consejo en cuanto a las fuerzas políticas, porque después resulta que todos los miembros políticos del Consejo eran aliados en ese momento. Y el resultado es que, claro, el sistema de justicia está ahora dominado por unas altas cortes en las que no está adecuadamente representado todo el espectro político y todo el espectro social de República Dominicana. Y eso no es un problema de cada juez individual, porque eso es otra cosa que hay que señalar. Es un problema de la manera en que se hizo la selección. Entonces, en el Consejo Nacional de la Magistratura, en todo caso, que es el que escoge a la Suprema Corte, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Superior Electoral, son 8 miembros, y el problema no es que el presidente esté ahí,
porque es el presidente de la República, 2 miembros del Senado, el presidente y uno de la oposición, 2 miembros de la Cámara de Diputados, el presidente y uno de la oposición y 2 miembros de la Suprema. Y el procurador. Ese es el problema, el Procurador General de la República, que Cargo no electivo. debería estar en el Consejo seguro. Nacional de Del la Ejecutivo. Magistratura, claro, porque Nombrado por el es Ejecutivo. un funcionario de libre nombramiento y remoción por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, lo que tú estás haciendo en la práctica es dándole 2 votos al presidente de la República. Habrá gente que dice, que dirá, bueno, que eso es normal, porque si el Senado, si el Congreso tiene 4 votos, que el presidente es el funcionario público que más votos saca a favor, también el funcionario público que más votos saca en contra. Mira, óyeme, para mí ese no es el problema. El problema de aquí es un problema social grave. Tú ahorita hablabas de historia. Ese es uno de los problemas grandes. Nosotros La negación no de la hemos... historia. No, ¿qué negación? El problema grave que nosotros hemos pasado, no hemos todavía superado el autoritarismo de la dictadura. Nosotros no hemos hecho ese luto político necesario. Hemos llorado en la calle, yo desde chiquita tiré flores al mar, pero el luto político de la huella gigantesca que ha dejado la dictadura y el régimen balaguerista y los traumas de la vuelta a la democracia y cómo el pueblo dominicano se sintió traicionado por aquello que se suponía que iban a restaurarle su libertad democrática y que se hicieron ricos con el patrimonio público. Ese es el problema en este país. Y entonces la sociedad poco a poco ha sido permeada por esa frustración de la que tú hablabas. Tú dices, que a veces nos sentimos frustrados. No podemos dejarnos vencer por la frustración. Bueno, pero también Nacef acaba de decir que no tenemos justicia. Porque entonces, cuando escuchamos estas realidades, como tú decías también es un hecho, es un tema de percepción, yo digo, pero caramba. Pero Nacef dejó los libros y se puso la toga. No hay justicia, pero él está ahí poniéndose la toga para ir a ver si la justicia se mejora. Porque tú puedes decir no hay justicia. No hay libertad. No hay libertad, decía Minerva Mirabal. No hay libertad. Pero Minerva Mirabal dejó la vida por la libertad. Claro. Pero es un hecho que no había libertad. Entonces no vamos a permitir que el hecho, la tragedia que es la sociedad dominicana hoy, nos frustre tanto como para permitir que nosotros nos metamos en ese engranaje de frustración. Mucha parte de la población inmovilizada, ¿consideras tú, Laura? Yo creo que se están movilizando erradamente. Yo creo que la movilización tiene que ver con un cambio individual, que la justicia nos molesta que no funciona hasta que nosotros somos amigos del juez. La política nos molesta, pero hasta que nosotros no estamos adentro. Mientras nosotros estemos adentro y tengamos un cargo público, entonces no hay problema, que se repartan por amiguismo, por lo que sea. Mientras no hay justicia para mí, porque es el otro el que tiene al juez secuestrado, ahí sí hay problema, pero cuando soy yo que lo tengo secuestrado, no hay problema. Entonces el problema de la sociedad es que se atrinchera frente a un adversario que no es más que sí mismo. Ese es el problema, que nosotros nos estamos atrincherando frente a nosotros mismos, porque cuando vemos al adversario y lo criticamos y lo señalamos con un dedo, no estamos señalando con nosotros dedos a nosotros mismos. Entonces el día en que nosotros como sociedad, nosotros los abogados, porque hablamos principalmente de derecho, aquí somos 3 abogados que ejercemos, que somos litigantes además. ¿Por qué nosotros vamos a los tribunales a litigar cada día? Porque nosotros entendemos que hay un hálito de esperanza en la justicia. Yo no creo que Eduardo o Nacef se pusieran la toga para ir a un tribunal a una crónica de una muerte anunciada, ni nos fajáramos a hacer todo lo escrito, matándonos entre nosotros, uno en contra del otro, escribiendo, creyendo que el otro va a secuestrar, que el otro tiene secuestrado el Poder Judicial. No. ¿Y tú sabes por qué no? ¿Por qué nosotros mantenemos esa esperanza? Porque así como nosotros estamos luchando aquí desde lo que a nosotros nos toca, así mismo hay jueces ahí adentro fajados, luchando entre la podredumbre, nadando entre el lodo. Y así hay fiscales fajados también nadando entre el lodo. Porque en cada espectro de la sociedad hay gente y que somos la mayoría. Lo que pasa es que esa minoría que tiene la sociedad podrida se beneficia de nuestra frustración. Y de la inmovilización, de la frustración. Que muchas veces se convierte en una complicidad. Hay Sería un asunto, Tatiana, perdóname te lo diga, que yo, como corolario de lo que dice Laura, uno de los grandes problemas de los sectores críticos
en República Dominicana, y lo digo pensando en los últimos meses con cómo se ha reaccionado frente a ciertos problemas en el sistema de justicia, es que se asume que este conflicto como un conflicto puramente moral. Es decir, como un conflicto de señalar y poder distinguir quién es el malo y quién es el bueno. Para mí es una visión religiosa del problema. Esto es un conflicto social y por lo tanto es un problema político. Y no puede ser, y eso tú lo ves mucho, que se tenga como único mecanismo de accionar de la gente seria que renuncie, por ejemplo. Eso pasa todos los días. Yo vi a mucha gente diciéndole a algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia, si usted es serio, renuncie. No, si es serio, no renuncie. Quédese allá adentro. Eche el pleito. Y lo mismo pasa en partidos políticos que tienen que retirarse, entonces, que se van, yo creo que ese es el gran problema. Más que frustración, hay que aquí tenemos una idea equivocada de la seriedad. Aséptica. Claro. Se cree que el serio es el que no se siente en la mesa con el otro, porque considera que puede estar sucio. Yo creo que no, porque en una democracia, y más en esta democracia, hay gente de toda laya. Claro, a mí me interesa, Eduardo, que la gente conozca, entienda, crear un poquito de conciencia del por qué los poderes deben ser independientes. Estamos hablando de una construcción democrática, estamos hablando de una participación de la ciudadanía, todo ello que engloba este partir. Sí, mira, creo que lo más importante, como tú señalas, es que en una democracia constitucional haya un sistema de freno y contrapesos, y ahí el Poder Judicial juega un rol fundamental. Y yo pienso que nosotros hoy tenemos una justicia mucho mejor que la justicia de Trujillo, que funcionaba solamente bien en aquello que no tocaba a Trujillo, pero todo tocaba a Trujillo, que era el dueño del país, de las mujeres, de todo. Y por otro lado, la justicia de Balaguer, esa justicia que fue indiferente a los miles de asesinados y desaparecidos que hubo, justicia que incluso estaba compuesto por miembros de la Fuerza Armada que eran jueces, y mucho mejor que la justicia de los 8 años del Partido Revolucionario Dominicano. Esta justicia que se comienza a construir con la primera ola de revolución judicial, que fue a partir de la reforma constitucional de 1994, que sufre una segunda ola de reformas con la Constitución de 2010, es mucho mejor justicia. Jueces salidos de la Escuela Nacional de la Judicatura, un Ministerio Público más independiente y más eficiente que el Ministerio Público de Trujillo y de Balaguer, unos abogados mucho mejor formados que los abogados de la era de Trujillo y de la democradura y dicta blanda de Balaguer. Es una mejor justicia. Ahora, como en todo sistema, hay siempre una separación entre el deber ser y el ser. Claro. En algunos sistemas políticos esa separación es muy grande. Le vamos a llamar las sombras en este programa. Pero eso siempre hay. En Estados Unidos la brecha es más estrecha, pero allá también hay problemas. Porque, por ejemplo, a más de 500 personas se les negó el derecho al habeas corpus, que fue a los prisioneros en Guantánamo. Se le escuchó las conversaciones a los abogados de la defensa del general Noriega, cosa que aquí está prohibido por el Código Procesal Penal. Es decir, en todas las familias ocurren estas cosas. Ahora, tiene que haber una ciudadanía comprometida. Los propios abogados somos también parte del problema y parte de la solución. Ahora mismo, en esta semana ha habido escándalos, y yo creo que más que el escándalo, lo que hay que resaltar es que hay unos mecanismos que comienzan a funcionar, unos mecanismos de rendición de cuentas, de sanción, mal que bien. No se quedará todo en espectáculo público, Eduardo, que es la preocupación de mucha prensa. Pero que sea espectáculo, además, vamos a ver. Es un avance. Porque esas cosas antes se sabían, se comentaban abiertamente en los pasillos de los palacios de justicia y en los medios de comunicación. Secreto a voces. Y nunca pasaba nada. Entonces, eso es una buena señal que sea un escándalo a los demás jueces. Salió la PUS y uno la ve. Ahora falta pinchar y sacarla totalmente. Pero lo más importante es que nosotros tenemos todos los elementos para poder hacer un poder judicial más independiente. Lógicamente, nosotros tenemos un entramado constitucional que es última generación. ¿Por qué? Porque tenemos también unos órganos extrapoder, como son Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, en los cuales también hay que producir unos procesos de consolidación.
En términos de justicia electoral, que han tenido sus sombras que también, es una justicia, Eduardo. sí, pero en la justicia electoral, donde en el caso de NACEF, el caso mío, nosotros hemos tenido una práctica contenciosa en el sistema de justicia electoral, sentencias a favor o sentencias en contra de lo que han sido nuestros representados, hay más justicia contenciosa electoral y mejor justicia contenciosa electoral que hace 30 años, cuando la Junta Central Electoral monopolizaba esa justicia. O sea, vamos caminando a pasito lento, pero Claro, avanzando. falta mucho, por ejemplo, en la Cámara de Cuentos. Perdón. Sí, la Cámara de Cuentos. No, no te confundiste. En la Cámara de Cuentos. Con esto Lo me voy a la grande que hay publicidad. que decir que es un lapsus de verdad. Pero es Sí, verdad, me en voy a la serio. publicidad con eso. Es Retomo decir, contigo. tenemos que- Quiero que hablemos seriamente. Creo que debemos buscar ayuda. Esto no puede seguir entre insultos, miedos y maltratos. Tú no has respetado la orden de alejamiento. Es tiempo de que cada uno siga su camino. Si me quieres, no me dañes. De regreso, así las cosas en República Dominicana con algunos mecanismos de control que mencionaba aquí Eduardo y nos fuimos a la publicidad con la Cámara de Cuentos. Retomamos las ideas porque no ha sido un lapsus, como dijo Laura, ha sido real y yo creo que la gente el imaginario ya colectivo está bien institucionalizado. Yo creo que ese es un punto importantísimo, es decir, cuando tú hablas de la necesidad de independencia de los poderes, del sistema de frenos y contrapesos, tenemos que tomar en cuenta la necesidad de fortalecer esos órganos extrapoderes. Cuando se va a un tribunal, ya el daño está hecho, porque cuando tú vas con un caso de corrupción a un tribunal, ya el dinero del erario público se robó, ya aconteció lo que no iba a acontecer. ¿Qué hemos hecho los dominicanos y dominicanas? Que debemos aplaudirnos por eso. Estamos trabajando en la consolidación de un sistema de contratación pública. Hoy los entes públicos, municipales y centrales tienen que licitar. Que hay problemas en la licitación. Ahí está la jurisdicción contenciosa administrativa Llena de para casos todos los controlar días. eso. Entonces, nosotros hemos ido evolucionando. Lógicamente, nos falta mucho por hacer. ¿Por qué? Porque tenemos una jurisdicción contenciosa administrativa que todavía no es próxima al ciudadano. Necesitamos que el ciudadano de a pie pueda reclamar contra la autoridad en tribunales que sean como los tribunales de primera instancia, no que tenga que viajar a Santo Domingo, a un tribunal congestionado, con pocos recursos, un edificio sin condiciones para llevar estos casos. Es decir, que todo es un engranaje, los frenos y contrapesos, Poder Judicial, Cámara de Cuentas, incluso la cultura institucional, una cultura ciudadana de reclamo, porque el que no grita no mama, es el mayor principio jurídico. Los derechos no se regalan, se conquistan, y para eso hay que tomar los tribunales por asalto. Los abogados tenemos un deber, pero las organizaciones ciudadanas tienen también el deber de velar con acciones colectivas, con amparo, incluso con manifestaciones simbólicas. Y yo ahí estoy de acuerdo con lo que decía Laura. Aquí se protesta por lo que no hay que protestar. Pero habría que salir a la calle para protestar por la violencia intrafamiliar. Habría que salir a la calle para defender los derechos de los homosexuales. Habría que salir a la calle para luchar contra la discriminación racial que hay en este país, donde las dependencias gubernamentales les exigen a las dominicanas de origen afroamericano un determinado peinado que no se lo exigen a las que no son de origen afroamericano. Y que es de más sabido, es inconstitucional, pero yo partiría de ahí, o sea, el dominicano en sentido general desconoce sus deberes y sus derechos, y yo creo que parte del empoderamiento, de la conciencia que todos los sectores deberían unirse para es ello. Oye, me estoy yendo a la génesis de todo. Hablemos de ese populismo penal del que quería que tú también te refirieras, porque se habla, en el argot popular la gente tiende a quejarse mucho de que los casos de corrupción, casos gravísimos en República Dominicana quedan impunes, sin embargo, el que se robó las chinolas, el que se robó el pollo, la vaca, ya ahí tiene graves problemas. Cuéntame. Mira, lo cierto es que al margen digamos, de lo que podría ser una impunidad estructural en los casos de corrupción,
Yo pienso que hay un populismo de derecha y un populismo de izquierda. El populismo de derecha lo que busca es que la justicia penal castigue al presunto inocente por el delito de porte ilegal de cara, es decir, por ser pobre, negro y feo. Es lo que decía Nasser, un sistema penal que solamente atrapa al pez chiquito. Pero también hay un... Vamos a decirlo, tú no lo digas, lo digo yo, el jodido. Pero hay un populismo de izquierda que dice a los banqueros, a los delincuentes de cuello blanco y a los funcionarios corruptos hay que llevarlo preso aunque no haya prueba. No, que cree que funcionario es equivalente a corrupto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, es que ahí entra el caso de la justicia moral y la justicia legal. Entonces yo no sé si por desconocimiento... Yo creo que ustedes me expliquen eso. Hay mucha confusión en términos generales. La gente no sabe cuándo se instrumenta mal un expediente, el por qué legalmente tú no pudiste proceder aquí de tal forma. Yo pienso que también hay un tema. Yo creo que eso que tú llamas populismo penal, que lo hemos discutido en otras ocasiones, eso es consecuencia del hecho de que la gente siente que el sistema de justicia no resuelve los conflictos. Pues yo puedo estar de acuerdo contigo. Para mí lo más importante no es que los jueces condenen a las personas, pero es importante que cuando la corrupción crea conflictos, cuando la quiebra bancaria crea conflictos o cuando el delito de poca monta crea conflictos, los tribunales ayuden a solucionarlo. Y no lo hace ni en los casos grandes, que es más obvio porque hay corrupción, y en los casos pequeños tampoco, porque sencillamente castiga sin atender necesariamente la necesidad de la víctima, sin tratar de solucionar el Estado, ya, eso no le corresponde a la justicia, tratar de solucionar las causas del delito de poca monta. Una pregunta, Nancy, perdona que rompa el protocolo, pero... No hay protocolo aquí, esto es suyo. Tú piensas, Tatiana, Nancy y Laura, que si los que mueren en intercambio de disparos fuesen pertenecientes a la clase media alta, fuesen legítimos los muertos en intercambio de disparos. Pero claro que no. Claro que en ningún caso no lo son ahora tampoco. Claro, pero no hay. Aquí hay una guerra sucia desde hace 15 años, 20 años. Sí, lo que... Pero perdón, es una violencia sistemática donde todas las semanas hijos de familias son asesinados vilmente. Sí, la policía. Sí. Entonces, no hay una reacción. Y no hay un policía y estamos de acuerdo. No hay una reacción. Pero porque la gente se siente, y vuelvo, eso también para mí tiene la misma causa, la gente se siente desatendida y desprotegida por el sistema que debería atenderlo y protegerlo. Entonces, cuando el sistema de justicia no opera, cuando no te ayuda, cuando no se evita por ejemplo, el sistema de seguridad ciudadana, ya por eso te decía ahorita que ya estamos hablando del sistema de justicia en sentido amplio, sí, claro. Cuando no evita que ocurra el delito, tú llevas a la gente a la lógica de él o yo. Y entonces esa lógica siempre es una lógica lesiva para la democracia. Pero eso mismo ocurre en los casos grandes. Cuando tú ves... Lo que más molesta a la ciudadanía, por lo menos de la percepción que yo tengo, no es que en un caso particular un funcionario, por ejemplo, por poner un ejemplo, haya sido descargado o no haya sido procesado. Es que ningún funcionario importante es procesado. Mira. Entonces, cuando eso ocurre así, la reacción suele ser igual de excesiva a la inacción. Precisamente por ahí teníamos una nota de este informe Atalía en el cual tú participaste, Jorge. Estamos hablando 83-2003, 200 casos de corrupción investigados, de los cuales solo una condena pronunciada, que va muy de la mano con lo que tú dices. No es un caso aislado, son muchos casos que no llegan a absolutamente nada y la gente no solo pierde la confianza, la esperanza, empieza a desacatar de mil formas otras normas sociales. Sin embargo, somos uno de los pocos países en donde hubo condenas de los implicados en grandes fraudes bancarios, cosa que no ha ocurrido ni siquiera en Estados Unidos ni en Europa. ¿No fue más político eso? Bueno, lo que habrá pero que preguntarse... ¿Hubo un delito? Bueno, eso es lo importante, que sí fue político, pero hubo un delito, no hubo delito. Sí. Y se sancionó. Pero quizás hubo muchos otros. Pero habría que ponderar... Eso no es lo malo. A ver, para mí lo malo no es que... eso yo creo que eso estuvo bien que ocurriera. Lo que pasa es... y lo que ha terminado dañando el legado institucional que eso pudo haber dejado, es que ocurrió en ese caso y no se hizo regla, no se hizo norma. Claro. Y no digamos la condena, los procesos no se han hecho norma. Tú ves que, y tú lo percibes cuando tú hablas, yo que soy abogado lo veo todo a través de la prima del derecho, pero cuando tú hablas con la gente
que los conciudadanos que no conocen el sistema jurídico así también como uno, y te dicen, pero es que ni siquiera llegan al proceso. Dicen, o sea, es que los jueces ni siquiera se ponen a ver las pruebas. No, mira, todo eso forma parte de... Ahí tengo que disentir contigo y te voy a decir por qué. Y qué bueno, adelante. Se hizo tanto norma que ¿cuántos banqueros fue que tuvieron presos de cuántos bancos? De todos. Bancrédito. Hasta agarraron a Leonel Almonte que andaba flotando por ahí, hasta ese cayó en las redes. Entonces, cambió el sistema bancario, nosotros que somos abogados y que hemos trabajado con bancos, cambió el sistema bancario y los controles. Hoy hay un sistema bancario mucho más solvente, mucho más eficiente sólido y mucho más sólido que antes. Hay respeto al derecho de los usuarios. También hay mayor respeto. ¿Que tenemos que avanzar más? Sí. Entonces, sí hubo una norma. El proceso penal en sí mismo, el proceso penal, ha cambiado también. Incluso para el más jodido, como tú dices. Lo que pasa es que la sociedad siempre tiene que exigir más. Gracias. El asunto es cómo exija ese más. Si va a exigir sentada diciendo tú igualito que ayer, estamos igual que en la era de Trujillo, pero señores, esto es una dictadura. Cuando yo oigo eso, ¿cómo deben exigir? Cuando yo oigo eso, Dios, que hablan de que esto es una dictadura, pero Dios. Pero es que no vieron los muertos de Balaguer. No sufrieron las desapariciones. Pero ¿cómo debe la gente entonces Óyeme, pero es que no importa no vivirlo, Eduardo. Yo soy una niña joven que no viví eso. Sin embargo, pero uno ve los documentales de René Fortunato. Lo que pasa es que no podemos minimizar lo que ocurrió en el pasado y la historia. Claro. Que aquí hay problemas de libertades para ciertas cosas. Eduardo hablaba de una muy importante, la violencia de género. Que aquí es un problema gravísimo. Sí, la situación de la mujer, de la discriminación de la mujer. Y que los programas de televisión y de radio sea una norma burlarse de las personas que son homosexuales o por su orientación sexual. No, y de la mujer también. Yo me fui a uno por eso. Tatiana, ¿tú sabes cómo yo creo que deberían enfocar las quejas, las protestas? Yo creo que la ciudadanía, y no por un caso, pero la ciudadanía en sentido general, tiene que entender que el problema de República Dominicana no son las personas que en un momento determinado están ocupando una función, sea en el sector público o en el sector privado, porque si ese fuera el caso, nuestros problemas se hubieran acabado el 30 de mayo de 1961. Claro. Lo que tienen que hacer es enfocarse a la confusión, a la construcción institucional. Eso es lo que tienen que hacer. No confundir que las instituciones funcionen mal con que haya mala gente. Mala gente y buena gente, como dice Laura, hay en todas partes. Lo que tenemos que centrarnos es en hacer que las instituciones funcionen. Ok, pero ¿cómo haces eso si muchas veces estás con las manos atadas? Me vas a responder después de la publicidad, ok, porque hay gente que se cansa. No se vayan. Para comunicarte con nosotros, encuéntranos en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Así las Cosas TV. Ingresa a nuestro sitio en internet, cid.do, o escríbenos un correo electrónico a la dirección asilascosas@cid.do. Puedes encontrar nuestros programas en nuestro canal de YouTube, Comunicación Integral Dominicana. El sistema de justicia dominicano se encuentra sometido a un proceso de conmoción institucional que amenaza su legitimidad. La encuesta Barómetro de las Américas muestra que solo el 38.5% de la población siente confianza en este sistema. En las últimas semanas se ha destapado un escándalo en donde se han visto involucrados varios jueces en actos de corrupción. El 16 de noviembre, la Procuraduría General de la República, por órgano del licenciado Francisco Domínguez Brito, denunció por ante el Consejo del Poder Judicial que una estructura presuntamente dirigida por el renunciante consejero Francisco Arias Valera se dedicaba a manipular procesos judiciales y negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas del narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
Posteriormente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, luego de haber expresado con anterioridad su confianza en la pulcritud e independencia del sistema de justicia, calificó de vergüenza para el Poder Judicial y el país estos escándalos. Se comunicó recientemente la suspensión de la jueza de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Awilda Reyes Beltré, quien, de acuerdo a declaraciones emitidas por el magistrado Germán en rueda de prensa, reconoció que había aceptado dinero para rendir decisiones favorables en casos que ventilaba. Esta oportunidad convoca a la ciudadanía a que de forma activa y preocupada se involucren en la inminente reforma que amerita la justicia, aportando propuestas que permitan avanzar hacia un modelo más participativo, plural, independiente y democrático, acorde con las exigencias que la nueva dinámica social demanda. Vamos concluyendo en Así las Cosas, hablando de justicia en República Dominicana, luces y sombras. Y hemos hablado desde Trujillo, situaciones en los 12 años de Balaguer, como muchos otros que se presentan actualmente en nuestro país. Yo no quiero dejar esta en particular, porque la falta de sometimiento, a su entender, las sanciones, normaliza en el imaginario popular la impunidad como una característica fundamental de nuestro sistema político-social en nuestro país. Yo pienso, te lo digo porque hay gente que todavía dice, hay que hacer como hizo Trujillo y matarlo. O hay que robarse. Si te vas a robar, róbate tanto como hizo fulano, roba mucho. O sea, siento como que en el colectivo la gente entiende que eso es normal, que está normativizado, que queda impune y nos vamos infectando unos con otros. Mira, el proceso de reforma judicial, y nosotros lo vivimos en varias de sus etapas porque fuimos director ejecutivo de la FINJUS precisamente en un momento donde comenzaba esa primera ola de reforma judicial. Fue una reacción de los políticos frente a un clamor ciudadano, porque los propios empresarios y la propia sociedad dijo, no, es que nosotros no podemos seguir con una justicia totalmente dependiente, una justicia corrupta, como lo fue en su momento la justicia de la dictablanda de Balaguer, que fue la que heredó el Partido Revolucionario Dominicano en 1978 y que no pudo transformar. Una prueba más de que, como dice Nassef, no basta cambiar las personas, porque tú puedes cambiar los jueces, pero si dejas las mismas estructuras, tú dejas el mismo esquema de incentivos. Entonces, se avanzó con lo que fue la designación de la Suprema Corte Subero Isa, que fue la que inició todo el proceso de cambio, la creación de la Escuela Nacional de la Judicatura, el dictado de los primeros reglamentos. Luego, ese esquema de cosas fue constitucionalizado en la reforma constitucional de 2010. Y ahora es que estamos tratando de que arranque una tercera ola de reformas, y esto va a lograr ¿qué? A lograr menos impunidad, es decir, que la impunidad no sea una característica estructural de nuestro sistema, pero como además, dicen muchos sectores. Pero necesitamos también no solamente una justicia que sancione la corrupción, necesitamos una justicia que sancione la violencia intrafamiliar, necesitamos una justicia que combata la delincuencia económica y no solamente a la criminalidad de poca monta. Es decir, todo eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo desde adentro, es decir, desde los propios operadores jurídicos, pero también desde la ciudadanía. Y yo levanto la bandera a lo que han dicho en gran medida Laura y Nassef, de que la reforma institucional, la reforma judicial, la democracia constitucional es un asunto demasiado importante para dejarlo solo en manos de los políticos. Es función política, pero también los ciudadanos tenemos que asumir cada uno nuestra tarea. Y para así estamos. Vamos a quitarme entonces esas cadenas y que tú me digas, Nassef, ¿cómo puedo yo lograrlo? ¿Cómo puedo empezar? Bueno, yo reitero lo que he dicho ahorita, tenemos que empezar quitándonos de la cabeza la idea de que es un pleito de bueno contra malo, que los políticos son los malos, que los jueces son los malos. Pero tú hablabas de la protesta. Sí, está bien, es un tema institucional. El problema no es la persona específica que está ahí, sino cómo opera el sistema, cuál es su dinámica, cuáles son sus herramientas, y a eso es que tenemos que poner el ojo. Y el problema de la justicia no es un problema de índole jurídico, yo creo que va más allá. En República Dominicana existe una desigualdad social y económica gravísima, y en ese contexto no puede haber justicia. Laura, vamos a concluir contigo.
Bueno, yo pienso que el dominicano sabe cuáles son sus derechos y ahí voy a diferir de lo que están diciendo ustedes. ¿Tú crees de verdad, Laura? Sí. Laura, tenemos 6 meses en esto y mira, créeme que la gente... tienen rato diciendo eso, pues yo creo que sí él sabe su derecho. El dominicano sabe cuáles son sus derechos. Es más, a veces quiere más de los derechos que sabe que tiene. El dominicano lo que pasa es que a veces teme exigir esos derechos por ese esquema autoritario que tenemos en la cabeza. Es que aquí el que a quiere veces, es como un necio. No, querido. Como no, un querida. antisocial. O a veces teme exigir esos derechos por temor a la autoridad, a que la autoridad le aplaste. A veces no se atreve porque sabe que ha violado los derechos de otro. Y entonces no se atreve a exigir lo que no ha cumplido con otras personas. Y a veces el dominicano sabe sus derechos, no le teme la autoridad para exigirlo, pero los mecanismos creados para lograr el cumplimiento de esos derechos, de esas obligaciones frente a él como ciudadano, tienen una telaraña tan grande que no sabe nadar en ella. Y por eso prefiere no acceder, pero desconocer sus derechos y deberes, no, el dominicano los conoce. Gracias, si tienen algo más que decir ya para definitivamente concluir esta mesa que ha sido Si tú no bastante sigues dejando extensa. hablar, tú no vas a terminar el programa. Eso es peligroso, decirse los abogados. En materia constitucional deben volver porque se nos quedó el Tribunal Constitucional, se nos quedó también derechos fundamentales, que yo soy de las que piensan, Laura, contrario de ti, que sí el dominicano no conoce en sentido general. Y me pasa cuando voy a la calle a preguntarles. Gracias, Nacef, Laura, Eduardo, gracias. Y les trato como seres humanos, no muy como bien, así debe ser. Ese acervo jurídico que tienen cada uno de ustedes, su expertise, y les felicito por su carrera profesional. Ha sido un honor tenerles en Así las Cosas. Nuestros invitados disfrutan de exquisito gourmet, comida dominico-libanesa, calidad en cada bocado. Recuerdo cuando nos conocimos, qué hermosos momentos. Recuerdo cuando decidimos unirnos y formar una familia, pensando que era para toda la vida. Todo era tan seguro, tan tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaste la confianza que me tenías por celos, los besos por golpes y el amor por odio? Tú eres hijo de una mujer, no me dañes. La justicia es un valor supremo e indispensable para el desarrollo de los seres humanos. Dar cada quien lo que le corresponde, decía Olpiano, jurista romano. En nuestro ordenamiento jurídico, político y social, la justicia, junto a la dignidad humana, la libertad, la paz, entre otros, constituyen piedras angulares para la convivencia humana y para el sostenimiento de nuestro sistema democrático. Tomás Burgenthal, ex juez de la Corte Internacional de Justicia, ha dicho que una de las funciones más importantes de la justicia es contribuir a la búsqueda de la verdad. Un país tiene que hacer frente a su pasado, reconociendo los errores cometidos en su nombre. Si se oculta la verdad fundamental sobre lo ocurrido, será sumamente difícil, si no imposible, lograr avanzar hacia una sociedad verdaderamente democrática. Las heridas abiertas en el pasado seguirán supurando, poniendo en peligro la paz. Una justicia fuerte, independiente, plural y democrática es uno de los elementos imprescindibles para construir una sociedad en donde se puedan efectivamente materializar los derechos fundamentales de las personas. Hasta la próxima semana.